El episodio prohibido de Bob Esponja. Siempre fui fan de Bob Esponja. Cuando era niño no me perdía un solo episodio. Años después seguía viendo capítulos de vez en cuando, solo por nostalgia. Un sábado por la mañana fui a un mercado de pulgas buscando videojuegos antiguos para mi colección. No encontré nada interesante. Justo cuando iba a irme, vi una pequeña caja llena de VHS viejos. Entre ellos había películas, caricaturas y series de los años 90. Pero uno llamó mi atención. La caja era amarilla. No tenía el logotipo de Nickelodeon. Solo decía, escrito con marcador negro: Bob Esponja, episodio 0. Me reí. Pensé que alguien había hecho una broma. El vendedor, un señor bastante mayor, notó que estaba mirando la cinta. ¿Te gusta Bob Esponja?, me preguntó. Asentí. Entonces su expresión cambió. Si te la llevas, no la veas completa. Solté una pequeña risa. ¿Es una broma? El anciano negó lentamente con la cabeza. Solo apágala cuando aparezca el reloj. No entendía a qué se refería. Pensé que solo intentaba hacer más interesante la venta. Le pagué muy poco por la cinta y regresé a mi casa. Esa misma noche conecté mi vieja videocasetera. Metí el VHS. La pantalla quedó con estática durante unos segundos. Después apareció el famoso fondo azul del mar. Todo parecía un episodio normal. Bob Esponja salió de su casa cantando como siempre. Patricio lo saludó. Calamardo se quejó del ruido. Incluso la música era la de siempre. Respiré tranquilo. El viejo solo quería asustarme. Pasaron unos 5 minutos. Entonces ocurrió algo raro. Todos los personajes dejaron de moverse al mismo tiempo. Como si alguien hubiera presionado pausa. Solo Bob Esponja seguía caminando. Pero ya no sonreía. Se acercó lentamente a la pantalla. Cada paso hacía que ocupara más espacio. Hasta que su rostro quedó muy cerca de la cámara. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Y entonces miró directamente hacia mí. No hacia la cámara. Hacia mí. En ese instante apareció un pequeño reloj en la esquina inferior de la pantalla. Recordé inmediatamente las palabras del anciano. Apágala cuando aparezca el reloj. Tomé el control remoto. Pero, por alguna razón, no fui capaz de apagar el televisor. Mi primer impulso fue apagar el televisor. Presioné el botón del control una y otra vez. Nada. Pensé que las pilas se habían agotado. Me levanté y presioné el botón de apagado directamente en el televisor. Tampoco funcionó. La imagen seguía allí. Bob Esponja continuaba mirándome fijamente. No sonreía. No parpadeaba. Solo me observaba. De pronto, el reloj de la esquina comenzó a avanzar. Marcaba 00. Un segundo después cambió a 0001. Luego a 0002. Cada vez que avanzaba un segundo, la imagen perdía un poco de color. El amarillo de Bob Esponja se volvía más apagado. El fondo de bikini parecía cada vez más oscuro. Cuando el reloj llegó a 0010, Bob Esponja dio un paso hacia atrás. La cámara volvió a mostrar la calle. Pero estaba completamente vacía. Las casas seguían allí. El crustáceo cascarudo también. Sin embargo, no había nadie. Ni Patricio. Ni Calamardo. Ni Don Cangrejo. Solo Bob Esponja. Comenzó a caminar lentamente por la ciudad. Mientras avanzaba, una música muy suave empezó a sonar. No era la música alegre del programa. Era una melodía lenta, casi triste. Bob Esponja llegó al crustáceo cascarudo. Empujó la puerta. Estaba abierto. Entró. Las mesas estaban vacías. La cocina también. En el suelo había una espátula. La recogió lentamente. Después apareció un mensaje en la pantalla. ¿A dónde se fueron todos? Sentí un escalofrío. Eso no parecía un capítulo. Parecía que alguien había grabado una historia usando a los personajes. Bob Esponja salió nuevamente del restaurante. El reloj seguía avanzando. 0023. 0024. 0025. De repente, la pantalla cambió. Ya no estaba viendo el episodio. Apareció un menú que nunca había visto. Solo tenía dos opciones. Continuar buscando. Apagar. Lo extraño era que yo nunca había tocado ningún botón. El cursor comenzó a moverse solo. Se detuvo sobre continuar buscando. La pantalla quedó negra durante unos segundos. Entonces apareció una última frase. Si quieres saber qué pasó con fondo de bikini, no apagues el televisor. No sé por qué. Pero, en ese momento, sentí que si apagaba el televisor nunca descubriría el final de esa historia. Y fue el peor error que pude cometer. No sé por qué seguí viendo ese episodio. Tal vez fue la curiosidad. O tal vez sentía que, si lo apagaba, nunca sabría qué estaba pasando. La pantalla volvió a mostrar a Bob Esponja. Seguía caminando por las calles vacías de fondo de bikini. El reloj marcaba 0031.
Cada segundo que pasaba, el ambiente era más extraño. Las ventanas de las casas estaban abiertas. Pero no había movimiento. Ni una sola burbuja. Ni un solo pez. Solo el sonido de las olas. Después de caminar unos minutos, Bob Esponja llegó frente a la casa de Patricio. La puerta estaba entreabierta. Entró lentamente. La casa estaba completamente vacía. Solo había una nota sobre una roca. Bob Esponja la tomó. La pantalla no mostró lo que decía. Únicamente apareció un mensaje debajo. Llegaste demasiado tarde. Bob Esponja dejó caer la nota. Bajó la cabeza. Por primera vez parecía realmente asustado. Salió de la casa y comenzó a correr. No entendía por qué. Hasta que escuché un ruido. No venía de mi habitación. Venía del televisor. Era un sonido muy bajo. Como si alguien estuviera respirando. Me acerqué para comprobar si el televisor tenía algún problema. En ese instante el sonido desapareció. Volví a sentarme. El episodio continuó. Bob Esponja llegó a la casa de Calamardo. Golpeó la puerta 3 veces. Nadie respondió. Entró. Todo estaba perfectamente ordenado. El clarinete seguía apoyado en una silla. Pero Calamardo no estaba. En la pared había un reloj. Marcaba exactamente la misma hora que el reloj del episodio. 00:45. Sentí un escalofrío. Justo cuando me di cuenta de eso, el reloj de la pantalla avanzó un segundo. Y el reloj de la pared de mi habitación. También. No podía ser una coincidencia. Miré el reloj de mi cuarto. Marcaba la misma hora. Segundo por segundo. Volví rápidamente la vista al televisor. Bob Esponja estaba inmóvil, mirando directamente al reloj de la casa de Calamardo. Entonces apareció una frase. El tiempo también se está acabando para ti. Sentí un nudo en el estómago. Intenté sacar el VHS de la videocasetera. Presioné el botón de expulsar. No salió. Lo intenté otra vez. Nada. La videocasetera emitió un pequeño pitido. Y en la pantalla apareció un último mensaje. Solo falta un lugar por visitar. Bob Esponja levantó lentamente la mirada. Y comenzó a caminar hacia el lugar que más temía visitar. El crustáceo cascarudo. Pero algo me decía. Que esta vez no iba a encontrar un restaurante vacío. Me quedé inmóvil. No quería seguir viendo el episodio. Pero tampoco podía apagar el televisor. Bob Esponja caminaba lentamente hacia el crustáceo cascarudo. El reloj seguía avanzando. 00:58. 00:59. Cuando marcó 1, la puerta del restaurante se abrió sola. Bob Esponja entró. Todo estaba completamente oscuro. Solo una pequeña luz iluminaba la cocina. Sobre la parrilla había una hamburguesa de cangrejo, recién hecha, como si alguien acabara de prepararla. Bob Esponja la observó durante unos segundos. Entonces una voz comenzó a escucharse. Era muy baja, casi un susurro. Llegaste, por fin. Bob Esponja miró hacia todos lados. No había nadie. La voz volvió a escucharse. Mira la caja registradora. Bob Esponja caminó lentamente hasta el mostrador. Encima de la caja había un sobre amarillo. Lo abrió. Dentro solo había una hoja doblada. En ella podía leerse. Si encontraste esta carta, significa que eres el último habitante de Fondo de Bikini. Bob Esponja dejó caer la hoja. Retrocedió unos pasos. No parecía entender lo que acababa de leer. En ese momento, la caja registradora comenzó a sonar sola. Ding. La pantalla cambió de golpe. Ya no estaba viendo el restaurante. Ahora veía una habitación llena de televisores antiguos. Todos estaban encendidos. Y en cada uno se reproducía un episodio diferente de Bob Esponja. Uno mostraba a Patricio. Otro a Calamardo. Otro a Arenita. Pero todos estaban completamente solos. Como si cada personaje hubiera quedado atrapado en un episodio distinto. Entonces apareció un mensaje escrito sobre la imagen. Cada cinta guarda un recuerdo. Debajo apareció otra frase. No todas deberían volver a reproducirse. Sentí un escalofrío. Era como si aquel VHS fuera solo uno de muchos. De repente, la imagen regresó al crustáceo cascarudo. Bob Esponja seguía allí. Miró lentamente hacia una puerta metálica que nunca había visto en ningún capítulo. Sobre ella había un letrero oxidado. Archivo. La puerta estaba entreabierta. Del otro lado no salía ninguna luz. Solo oscuridad. Bob Esponja respiró hondo. Dio un paso hacia la puerta. Y justo antes de entrar, el episodio se detuvo. La pantalla quedó completamente negra. Solo apareció una última frase. No abras la puerta si quieres conocer el final. Pensé que era el fin del episodio. Pero, unos segundos después, la puerta comenzó a abrirse lentamente por sí. La puerta del archivo terminó de abrirse. Bob Esponja permaneció inmóvil durante unos segundos. Después respiró hondo y entró. El lugar era un largo pasillo lleno de estantes. Había cientos de cintas VHS. Todas tenían el nombre de un personaje.
Patricio, Calamardo, Don Cangrejo, Arenita. Incluso había cintas de personajes que solo aparecieron una vez en la serie. Bob Esponja tomó una de ellas. En la etiqueta decía, Patricio, última grabación. Antes de que pudiera abrirla, una voz volvió a escucharse. No las mires. Bob Esponja soltó la cinta. La voz continuó. Si ves lo que contienen, nunca podrás salir. Por primera vez, Bob Esponja parecía tener miedo. Siguió caminando por el pasillo. Al fondo encontró una puerta mucho más pequeña. Encima tenía un letrero. Sala de proyección. Empujó la puerta. Dentro solo había un televisor antiguo. Y una videocasetera. Sobre la mesa había una única cinta. No tenía nombre. Solo un número. 000. Bob Esponja la introdujo lentamente en la videocasetera. La pantalla se llenó de estática. Después apareció la misma vecindad de fondo de bikini. Pero completamente vacía. La cámara comenzó a recorrer las calles. Era como si alguien estuviera grabando desde lejos. De pronto, la imagen se detuvo frente a la casa de Bob Esponja. La puerta se abrió. Y salió él. Pero no era el mismo Bob Esponja. Tenía la mirada perdida. Caminaba muy despacio. Como si estuviera buscando a alguien. Entonces levantó la cabeza. Y miró directamente hacia la cámara. En ese instante sentí un escalofrío. Porque el Bob Esponja que estaba viendo la cinta dentro del episodio, también levantó la cabeza al mismo tiempo. Los dos se quedaron mirándose. Ninguno decía una palabra. La pantalla parpadeó. Y apareció un mensaje. El episodio está llegando a su final. Debajo apareció otro. Pero aún falta encontrar al último habitante. Bob Esponja dio un paso hacia el televisor. La imagen volvió a llenarse de estática. Pensé que el episodio había terminado. Pero entonces, por primera vez desde que puse el VHS, escuché una voz salir de los parlantes. Era la voz de Bob Esponja. Muy baja. Muy lenta. Solo dijo una frase. ¿Puedes ayudarme a encontrar la salida? Y el episodio terminó con la pantalla completamente. No podía creer lo que acababa de escuchar. La voz de Bob Esponja seguía resonando en mi cabeza. ¿Puedes ayudarme a encontrar la salida? La pantalla permaneció completamente negra durante casi un minuto. Pensé que el VHS había terminado. Estaba a punto de sacar la cinta cuando la imagen volvió. Pero ya no era fondo de bikini. Era una habitación oscura. En el centro había un viejo televisor. Exactamente igual al mío. La cámara comenzó a acercarse lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que el televisor estaba encendido. Y lo que mostraba era mi propia habitación. La misma donde estaba viendo el episodio. Me quedé helado. La cámara siguió acercándose. En la pantalla del televisor aparecía yo, sentado frente a la videocasetera. Era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. No había forma de que aquello fuera una grabación antigua. Entonces vi algo que hizo que dejara de respirar. En el video. Alguien estaba de pie detrás de mí. No podía distinguir quién era. Solo era una sombra. Me giré inmediatamente. No había nadie. Volví a mirar el televisor. La sombra seguía allí. Cada vez más cerca de la persona que aparecía sentada, es decir, de mí. Entonces Bob Esponja apareció caminando por la habitación del video. Miró a la sombra. Luego me miró a mí. Y negó lentamente con la cabeza. Como si intentara advertirme. De repente, la imagen comenzó a llenarse de estática. Las voces se distorsionaron. El reloj, que había estado contando durante todo el episodio, llegó a 1:30. Y se detuvo. La pantalla quedó completamente blanca. Un último mensaje apareció lentamente. Gracias por terminar el episodio. Esperé unos segundos. Después, la videocasetera expulsó el VHS por sí sola. Por fin. Lo tomé con cuidado. Sin pensarlo dos veces, regresé al mercado donde lo había comprado. El puesto del anciano ya no estaba. Pregunté a varios vendedores si lo conocían. Todos me respondieron lo mismo. Aquí nunca ha vendido cintas un señor como el que describes. Regresé a casa con el VHS en la mochila. Decidí guardarlo en una caja y no volver a reproducirlo jamás. Pasaron varias semanas. Poco a poco olvidé todo. Hasta que una noche encendí el televisor para ver un episodio normal de Bob Esponja. Todo iba bien. Pero, justo antes de los créditos, apareció un solo fotograma. Duró menos de un segundo. Casi nadie lo habría notado. Era Bob Esponja. Estaba de pie frente a la pantalla, sonriendo. Y moviendo lentamente la mano, como si se estuviera despidiendo de mí. Desde ese día nunca volví a ver Bob Esponja de la misma manera. Y, si algún día encuentras un VHS amarillo que diga episodio 0, hazte un favor. Déjalo donde está.